Ya siguiendo con la parte del futuro inmediato, abrimos con el 10 de agua y continuamos con el 6 de aire, que es prácticamente la misma relación que se te abre con el pasado reciente. El 10 de agua te habla de una posibilidad de soltar los enganches emocionales del pasado para que tú ya puedas experimentar una experiencia de ser más liviana, más serena, en la cual la reactividad emocional cada vez empieza a ser menor. Y si aún tienes situaciones que te hacen reaccionar emocionalmente, empiezas a tener la capacidad de separarte de eso y de verlas y de reaccionar conscientemente. Es una carta que te invita a darte cuenta que la manera como tú proyectas tu energía empieza a construir el cómo experimentas tus experiencias y el qué tipo de experiencias atraes y qué tipo de personas atraes. Entonces, cuando empiezas a entender que si empiezas a resolver esas ataduras emocionales y empiezas a relacionarte con el afuera desde una manera más transparente y tomando una mayor responsabilidad de cómo te sientes, cómo piensas, cómo actúas y cómo reaccionas. Bueno, entonces, esta carta tiene mucha relación con la iluminación emocional de la que habla esta carta en el pasado reciente. Solamente que este ya se especifica en la capacidad de soltar la reactividad emocional a través de la capacidad de haber soltado los enganches que tienes con el pasado, es decir, soltar esto que te dicen acá, este punto ciego que ya estás en la capacidad de soltar, que ya las experiencias dolorosas del pasado no te sigan apareciendo para permear tu presente en la manera como tú percibes ese presente. Ya ese presente es diferente, ya se te ofrece una nueva energía en la que no es necesario proyectar esos miedos del pasado y esas ataduras del pasado. Cuando ya continuamos con el 6 de aire, es como si te señalara un momento de verdad interior en la que tú ya logras darte cuenta de cómo cada uno de tus pensamientos, reacciones y decisiones empiezan a marcar tu presente y empiezan a proyectar tu futuro, la persona en la que tú te vas a convertir. Entonces es como si llegaras a un tipo de epifanía en la que encuentras comparaciones de este estilo así blanco y negro, en las que encuentras decisiones de este tipo de extremos, en las que puedes ver ese modo de pensamiento muy mental, que es la dualidad, el estar viendo siempre el bueno, malo, correcto y incorrecto, siempre estar viendo los extremos. Te das cuenta de ese tipo de pensamiento y te das cuenta cómo ese pensamiento empieza a influenciar la persona y las experiencias que tienes. Ya empiezas a tomar responsabilidad, incluso en los momentos en los que decides ceder tu poder a otro. Cuando uno decide ceder su poder a otro, conscientemente ya incluso suelta el apego al resultado que ese otro pueda ofrecer, empiezas a entender a qué se refiere el tomar responsabilidad por las propias decisiones. Si tú decides hacer, si tú decides actuar, si tú decides delegar, si tú decides no hacer nada y que otro haga por ti, empiezas a ver cómo todo proviene de una decisión tuya. E incluso el poder que tú cedes a otro proviene de una decisión tuya. Entonces ya empiezas a dejar la reactividad en cuanto a lo que el otro hace o deja de hacer, porque ya sabes que el enganche a lo que ese otro haga o deje de hacer proviene de tu necesidad de engancharte a eso. Y ya no es responsabilidad del otro, sino que es responsabilidad tuya. El llegar a este tipo de momentos es establecer siempre como una alerta o en el momento que interactuamos con otro o que vivimos algún tipo de situación, porque toda interacción nos puede mostrar qué tan dual es nuestra mente y qué conceptos opuestos estamos manejando para filtrar nuestra experiencia de vida. Lo interesante ya de estos tres puntos ciegos que te salen en el futuro inmediato es que reflejan estas otras relaciones que se abren con las otras cartas. El punto ciego número 32, que habla del juicio, el punto ciego número 61, que habla de la temporalidad, y el punto ciego número 55, que habla de no ver las señales, nos dices que si cedemos en extremo a estos pensamientos blanco y negro y no lo hacemos conscientemente, no tomamos responsabilidad, sino que cedemos en extremo a esos pensamientos, podemos caer en un tipo de juicio que nos lleva a una sensación de separación mayor
y nos habla de la tendencia a proyectar opuestos en el sentido de bueno, malo, correcto, incorrecto, en todo momento en el que estamos acercándonos a conocer a un otro o acercándonos a una situación. Establecer juicios es natural en el ser humano y es la manera como logramos categorizar el afuera para poder interactuar con esto. Pero cuando los llevamos a los extremos y cuando dejamos que los juicios negativos empiecen a filtrar la manera como interactuamos con el mundo, es cuando esa herramienta se vuelve en nuestra contra. El poder juzgar lo que nos rodea es una herramienta, pero como toda herramienta se puede usar bien o se puede usar mal. Y lo que nos recuerda este sello del juicio es que no establezcamos juicios, sino que aprendamos a mantener un tipo de flexibilidad y de apertura en nuestros juicios y en nuestras opiniones de lo que nos rodean y de las personas que nos rodean. De esa manera podemos aprovechar esta herramienta para generar un crecimiento, porque ya cuando compartimos una opinión honesta, así sea negativa, esa opinión puede ser recibida y puede generar crecimiento. Pero si establecemos un juicio apegándonos a los extremos de bueno, malo, correcto, incorrecto, podemos caer en una rigidez que lo que hace es alejar aquello a lo que nos estamos tratando de acercar al enjuiciarlo, y al alejarlo eso se cierra y simplemente no escucha lo que nosotros tenemos para decir y no se genera el crecimiento que se podría generar con otro tipo de opinión. Ya en el sello 61, que es el sello de la temporalidad, nos habla de que estamos demasiado apegados al paradigma de lo material y al paradigma de que lo material es lo único que existe en este mundo o que es a lo que hay que tenerle mayor atención. Es como si estuvieras viviendo un estado contrario al estado de la superstición. La superstición es cuando todo en el afuera empieza a validar un tipo de pensamiento mágico, hasta el punto en que ya no tenemos un filtro claro y todo empieza a asociarse a ese pensamiento de una manera casi que para evadirse de la realidad. En este caso te está pasando lo contrario, pero con el paradigma de lo material, con el paradigma de lo racional, de lo predecible, de lo científico, de lo probable, y estás estableciendo esa relación con lo material como tu verdad o como la verdad de tu experiencia. Y esto te vuelve más escéptico de lo normal y te limita a una realidad que ni siquiera la ciencia que está basada en lo material ha podido contradecir, que es que más allá de lo material existe una realidad energética. Esa realidad energética presenta la capacidad de conciencia y existe todo un más allá del mundo material listo para ser explorado por la experiencia humana. Entonces lo que te llama esta carta es que sueltes ese apego a lo material, que entiendas que si tienes un apego a algún aspecto del mundo material es porque algo de ese mundo material te está dando una sensación de estabilidad que no quieres soltar y que ese no querer soltar ese apego a lo material es lo que te está impidiendo explorar otro tipo de realidades. La progresión que tú buscas, la resolución que tú buscas no te va a llegar por el lado de lo material y no puedes seguir negando esa realidad. Lo que te invita esta carta es a que no sigas cerrándote a la posibilidad de que hay algo más allá de lo material que también te puede generar otro tipo de experiencias más disfrutable. Al negar la parte energética de la existencia, también estás negando una parte bastante importante de tu sí mismo y puede que eso sea lo que esté alimentando la tensión que te genera el momento por el cual estás pasando, porque estás pasando por un momento de transformación en el que estás dejando atrás viejas maneras de ser y al acercarte a nuevas maneras de ser, es una experiencia que te aleja de la certeza, que te aleja del terreno seguro y de pronto ya llevas mucho tiempo apegado a la seguridad que te da aquello que has construido en tu alrededor bajo este paradigma de lo material. Este sello se llama temporalidad porque habla del mundo de lo temporal. El mundo de lo temporal es el mundo de los sentidos, el mundo de lo físico, el mundo que abarca todo lo que creemos que es real asociado a lo material. E incluso habla de un apego hasta por lo científico como la única verdad
dentro de la experiencia humana. Lo curioso es que la última carta que te sale, el sello número 55, es un sello que habla de que no estás viendo las señales del universo, las diferentes señales que te manda a modo de sincronías, a modo de coincidencias. Ese mundo de lo mágico, lo místico, lo misterioso que trata de comunicarse con nosotros viene a través de sincronías, a través de coincidencias, a través de tú sueñas algo y luego alguien te dice algo relacionado con eso, luego tú lees algo relacionado con eso, todo empieza a confluir alrededor de un mismo tema. Y lo que te dice este sello es que te rodean una gran cantidad de señales y que tú no las estás viendo. Y al no verlas, estás impidiendo que el universo te ayude en la resolución que tú buscas. Entonces, si ya establecemos la relación con este sello de temporalidad, con esta carta de lo dual en la mente, de los extremos, con este momento de iluminación emocional, con este momento de individuación del que te habla el 10 de aire, podemos establecer que la atención se encuentra entre tu relación con el mundo material, tu apego con el mundo material, la seguridad y la estabilidad que ese mundo material te da. Y como nada de eso está siendo suficiente y tienes un llamado de tu propio ser a acercarte a el mundo más allá de lo material, al mundo de lo místico, al mundo de lo misterioso, al mundo de lo simbólico y empezar a explorar ese tipo de experiencias para que tu mente se abra y para que tú puedas dar ese paso que no has podido dar. Entonces ya esta energía general con este punto ciego de triangulación puede que sí esté hablando de ti y puede que esté hablando desde un conflicto interno y de una tensión interna. Esa tensión interna no solo la estás viviendo tú, sino que hace parte de la época en la que estamos, porque estamos en una época cúspide en la que la humanidad se le está pidiendo un cambio de 180 grados que se refleja en cada uno de nosotros como individuos y como cada uno de nosotros está siendo llamado a dicho cambio dentro de sí mismo. Entonces, es como encontrar la manera de poder equilibrar todo eso dentro de tu experiencia de vida de una manera más suave. Lo primero que hay que hacer es reconocer entonces la claridad que tratan de brindarte cada uno de estos puntos ciegos, reconocer el proceso en el que estás pasando, reconocer la abundancia que te rodea y reconocer tu capacidad de soltar la carga y de elevar tu energía. Esa fue la lectura para los signos de tierra y pues espero que les haya gustado la adición de los puntos ciegos en la lectura general.